Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor Rolando Povolny, que es miembro de una fuerza del Ministerio de Seguridad y que ha subvencionado el video que ustedes van a disfrutar a continuación. El tema que me plantea Ronaldo es qué tipo de armamento se podría haber potenciado, qué armamento disponible en el año 1982 se podría haber potenciado o desarrollado mejor para imponerse definitivamente sobre las fuerzas británicas que venían a invadir las Islas Malvinas. Básicamente lo que quiere es que digamos qué armamento es necesario en esa época para ganar la guerra. El asunto que debería haberse potenciado es algo que no solo que se había inventado en 1982, sino que se había inventado mucho tiempo antes. Estoy hablando de barcos. Tenemos que tener en cuenta que las Islas Malvinas son precisamente eso, islas, y para hablar más correctamente de nuestro idioma, son un archipiélago, es un conjunto de islas, son centenares de islas, la mayoría deshabitadas, que están ahí agrupadas alrededor de dos de mayor tamaño. Las tropas argentinas, a partir del 2 de abril de 1982, logística muchachos, logística, suministros. Todos los días se necesita nuevo material para reemplazar el que se va gastando. Y una vez que empieza la guerra en serio, podemos decir a partir del 1 de mayo de 1982, se le hace cada vez más difícil, progresivamente más y más difícil, llegar con suministros a las fuerzas argentinas. Por lo tanto, lo que realmente se necesitaba para ganar esa guerra era barcos, y en particular dos tipos de buques. Uno que va por encima de la superficie y otro que va por debajo. Seguramente muchos estarán esperando que yo nombre algún tipo de destructor o superfragata o incluso portaavión. Bueno, un portaavión más para la República Argentina, para nuestra Armada, no hubiera estado mal, pero considero que si tenemos que elegir, digamos, centrarnos en un número pequeño de tipos de buques, son esos dos. Los buques de transporte y el submarino para golpear, para atacar, sobre todo para poner muy nervioso y dispersar a la flota británica. No me metan en la conversación el TR-1700. El TR-1700 no está disponible en abril ni en mayo de 1982 por el simple hecho que jamás se previó, nunca se planeó que esos submarinos estén disponibles ese año. Recuerden que es un contrato de 1978, es podríamos decir, un codiseño, es algo conjunto entre los almirantes argentinos, los diseñadores alemanes que agarran lápiz, papel, tablero de dibujo y empiezan a diseñar lo que quieren los almirantes argentinos y tienen que adaptar su fabricación, sus instalaciones en Alemania para este nuevo submarino de gran tamaño. Adaptarse a esa línea de producción, el utilaje, o sea, todos los conjuntos de fabricación. Pueden ver incluso el caso de España y Brasil, lo que ellos demoraron para armar sus nuevas líneas de producción de los S-80 y Scorpène BR. Y lo cierto es que incluso un submarino mucho más sencillo que el TR-1700, que los TR-1700 argentinos, podría haber hecho mucho daño. Y eso lo podemos comprobar sin ninguna duda en las operaciones del Ara San Luis, que era un submarino U-209 1200, o sea, de los más sencillos del mercado. Construido en Alemania, enviado por piezas y ensamblado en Tandanor, a principios, entre finales de los 60 y principios de la década del 70 del siglo pasado. Y el Ara San Luis, incluso hay un video de Mark Felton, historiador británico acá, que tiene un canal de YouTube, que tiene un montón de vistas. Mark Felton, el tipo se dedicó a hacer exclusivamente un video del Ara San Luis porque le impresionó la historia. El Ara San Luis impactó 2 veces a buques británicos. Lo que pasa es que los torpedos no explotaron. Y los torpedos no explotaron por una serie de fallos técnicos y, hay que decirlo esto, aunque resuene bastante duro, por falta de entrenamiento, porque había algunas cosas que la tripulación con mayores conocimientos técnicos podría haber solucionado. Y ese solo submarino, uno solo estamos hablando, tengan en cuenta este número por favor, podría haber hundido 2 o 3 buques. Por lo tanto, lo que se debería haber potenciado
es tener más submarinos sencillos como un U-209 1200. El Ara San Luis, en los días que estuvo operación, creo que fueron 15 o 20 días, puso recontra nervioso a toda la flota. La flota británica tuvo que destinar recursos a cazarlo, que le lanzó carga de profundidad en un par de ocasiones y le lanzó un torpedo incluso desde un helicóptero, pero el torpedo no se enganchó. Y ojo, no es que, como decían algunos, esto lo leí en un foro chileno 2002-2003, decía, no, lo que pasa es que los británicos fracasaron en cazar al San Luis porque ellos estaban acostumbrados a cazar grandes submarinos únicamente de propulsión atómica. Falso. Las responsabilidades de la Royal Navy, en la OTAN, eran cuidar toda la zona de salida de los submarinos soviéticos, por el norte y por el sur de Islandia, entre Irlanda, Islandia, Escocia, toda esa zona. Y la Marina soviética en los 80 tenía submarinos diésel, incluso tenía submarinos diésel cargados con torpedos de cabeza atómica y misiles de crucero, equivalentes a lo que es hoy el calibre, pero bueno, un poco bastante más precarios, podríamos decir, en la tecnología. 4 o 5 submarinos diésel, U-209, 1200, bien tripulados, con la gente bien entrenada, esto es fundamental, por favor, le hubieran causado un desastre total y completo a la Royal Navy. Y sobre todo hubieran causado que los portaaviones se hubieran alejado por lo menos 100 o 200 millas marinas más de las islas. Esto hubiera causado que los Sea Harrier tuvieran menos tiempos de acción, menos tiempo de escolta, menos tiempo de protección sobre los barcos. Y esto hubiera causado que los aviones argentinos estuvieran más libres para apuntar, para golpear y atacar la logística del enemigo. El caso del Ara San Luis en el 82 nos enseña dos cosas fundamentales. Primero, que la tripulación tiene que ser graduada en su buque. No se puede improvisar absolutamente nada. El entrenamiento tiene que ser total y absoluto. Tiene que conocer hasta cada tornillo y cómo va a responder cada parte del submarino, incluyendo el armamento. Tienen que conocer muy bien el armamento. Y lo otro es que no hay que confiarse en armamentos que no han sido probados en combate. Hay que usarlos, sí, pero con cautela. Fíjense la diferencia de entrenamiento. Submarino que hundió al Ara Belgrano. Había operaciones en la zona de Malvinas que reconozcan, ¿no? Que oficialmente diga sí, los teníamos. Había 3 submarinos británicos de propulsión nuclear y uno diésel de la clase Oberon, que era el Onyx. O sea, son 4 submarinos combatiendo contra uno, básicamente, que era el Ara San Luis, porque el Ara Santa Fe había sido golpeado por un misil en las Georgias, estaba fuera de servicio, y el otro, que sería el Ara Salta, jamás dejó la base de Mar del Plata, estaba con problemas técnicos. O sea, había un solo submarino contra 4. 4 contra 1, digamos que es una relación bastante desfavorable. El comandante del Conqueror, submarino de propulsión nuclear que torpedeó al Ara Belgrano, tenía torpedos mucho más modernos de los que usó, pero decidió utilizar los torpedos de carrera fija porque no estaba seguro que los torpedos de cabeza guiado por cable fueran eficientes. De hecho, esos torpedos, que creo que eran los Tigerfish, tenían fama de ser bastante complicaditos, así que el tipo no se confió. Se entró bien el crucero, se acercó un poco más de lo debido, porque sabía que si hacía bien los cálculos trigonométricos típicos de disparar, estilo Segunda Guerra Mundial, del submarino con torpedos, podía impactar. Y lo hizo, lo impactó. Fue completamente exitoso en su misión. Y eso se debe, esa diferencia entre el británico y el argentino, se debe no tanto a la propulsión, que uno era diésel y el otro era atómico. No tiene nada que ver la propulsión. Conocer bien su armamento, el que sirve y el que no. Ahí tiene una diferencia fundamental. No les quepa ninguna duda que 5 o 6 U-209, 1200, bien tripulados, bien armados, correctamente utilizados, hubieran ganado la guerra. No por sí solos, había que acompañarlo de otra cosa, había que incrementar la logística para suministrar víveres, armamento de todo tipo a las tropas que estaban a partir del 2 de abril en las islas. Y eso se iba a hacer, como digo, se debería haber hecho con otro tipo de barcos. Probablemente la falla principal, más allá del bloqueo británico, es que los buques de transporte, que principalmente eran los que
utilizaba la antigua ELMA, o sea, la línea mercante estatal, eran de diverso tipo y eran transportes muy para tiempos de paz. Porque eran transportes que en ningún caso llegaban a los 20 nudos de velocidad crucero. La gran mayoría había sido construido en España, que los españoles de esa época eran los verdaderos coreanos, tenían astilleros por todos lados y construían relativamente rápido y relativamente barato, y algunos habían sido construidos en la República Argentina. Eran buenos barcos, sólidos, aguantadores, de hecho algunos aguantaron bastante bien los ataques de los Sea Harrier y Harrier, pero eran barcos de una concepción anticuada. Como complemento a los submarinos golpeando, castigando duramente la logística del enemigo, había que unificar el tipo de transporte, había que hacerlo más rápido, por lo menos 19, 20 nudos. No es que se iban a escapar del enemigo con esa velocidad, solamente que se incrementaba las chances de entrar, con la oscuridad, en un puerto protegido, en un puerto ocupado por fuerzas propias en las Islas Malvinas. Había que hacerlos más rápidos, estandarizados y sobre todo con capacidad de portar contenedores. Contenedores y submarinos, las herramientas fundamentales para ganar la guerra. Yo me voy despidiendo, le mando un gran abrazo a Rolando, por supuesto los invito a que sigan aportando para que existan más y mejores videos. Nos vemos la próxima, hasta luego.